Estimados estudiantes, en el presente video vamos a revisar el concepto de derivadas, algunas propiedades básicas y su interpretación geométrica. Antes de definir el concepto de derivada, mencionar que este concepto es fundamental para resolver diversos problemas de aplicación, tales como análisis de intervalos de monotonía de una función, análisis de existencia de extremos de una función, problemas de optimización, problemas de razón de cambio y problemas de tasas relacionadas. Entonces, formalmente vamos a decir que una función f definida en un intervalo a, b a los reales es derivable en un punto c que pertenece al interior de este intervalo abierto si el límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c sobre h existe. Este límite se denomina la derivada de f en x igual c y se puede notar de dos formas, como f' evaluado en c o la derivada de f respecto de x evaluada en c. Son las dos formas más naturales de expresar la derivada de f en el punto c. Veamos un ejemplo. Considere f una función definida de R en R, definida por f de x igual a coseno de x. Entonces, calculemos la derivada de la función f en 0. Si aplicamos la definición, nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 sobre h, es decir, el límite cuando h tiende a 0 de coseno de 0 más h menos coseno de 0 sobre h, es decir, el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h. Recordar que coseno de 0, esto es 1, es decir, para dejar este límite como límite especial, sería entonces menos el límite cuando h tiende a 0 de 1 menos coseno de h sobre h, y tenemos que este límite especial es 0, 0 por menos 1, 0. Por lo tanto, ¿qué podemos establecer? Que la función f de x igual a coseno de x es una función derivable en x igual 0 y la derivada en 0 es 0. Observación. De la definición de derivada y utilizando un cambio de variable adecuado es posible deducir que la derivada de f en c también se puede calcular mediante el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c partido por x menos c. ¿Sí? Ahora, considere f una función de variable real. F se denomina derivable ahora en el intervalo, no en un punto, sino que en todo el intervalo, si f es derivable en x para todo x en el intervalo donde está definida nuestra función. Por ejemplo, consideremos la función f definida en R a R, dada por f de x igual a seno de x. Entonces, calculemos la derivada de f en cualquier punto x, es decir, calculemos el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Es decir, el límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h menos seno de x sobre h. Si hacemos entonces aplicación de la identidad trigonométrica seno de x más h igual a seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x, entonces si ahora reagrupamos y juntamos el primer factor seno de x más h por coseno de h con el tercero y el segundo lo dejamos solo en un límite, obtenemos entonces que nos queda que la derivada de la función f sería entonces seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h más coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Aquí tenemos límites especiales donde seno de h sobre h cuando h tiende a 0, eso es 1, y el coseno de h menos 1 sobre h tiende a 0. Por lo tanto, obtenemos que este límite es coseno de x. Es decir, nuestra función f de x igual seno de x es derivable y además tenemos que su derivada es exactamente coseno de x. Ahora,
Considere una función f, ¿sí?, que sea derivable en un punto x igual c. Vamos a analizar cómo se relaciona el concepto de derivada con el cálculo de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Entonces, si tomamos la gráfica de la función y dibujamos nuestra recta tangente y ahora empezamos a construir secantes que pasen por el punto c, f de c, entonces obtenemos lo siguiente. Si x1 está próximo a c y lo seguimos acercando a c, entonces nos podemos ir dando cuenta que las secantes se van acercando a la tangente. Mientras más próximo esté x sub n de c, más próximo va a estar la secante n de la tangente. Es decir, podemos observar lo siguiente, que si el xk converge a c, entonces la secante k converge a la tangente. Por lo tanto, podemos establecer que las pendientes de las secantes se aproximan a la pendiente de la recta tangente. Es decir, el límite cuando xc tiende a c de f de x k menos f de c partido por xk menos c, esto es exactamente mt, donde mt es la pendiente de la recta tangente en el punto c, f de c. Entonces, con este proceso hemos obtenido el siguiente teorema, que lo que dice: considere f una función definida en un intervalo a, b a los reales, una función derivable en c, c dentro del intervalo a, b. Entonces la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f en el punto c, f de c va a estar dada por t igual a y igual a mt por x menos c más f de c. Aquí tenemos entonces la ecuación de la recta tangente, donde mt es exactamente la derivada de la función f en c. Importante es tener presente esta igualdad, ya que si nos piden calcular la recta tangente, tenemos entonces que utilizar esta formulita, ¿sí? Otra observación importante: si f es una función derivable en x igual c y si la derivada en el punto c es distinto de 0, entonces podemos construir la ecuación de la recta normal a la gráfica de la función. Y esta ecuación está dada por n, dos puntos, y igual a menos 1 partido por la pendiente de la tangente por x menos c más f de c. Por eso que es relevante que la pendiente de la tangente sea distinto de 0. Recuerden que en este caso, como son rectas que admiten pendiente, ellas son perpendiculares si el producto de las pendientes entre ellas es menos 1. ¿Sí? Recuerden que mt es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si uno quiere analizar si una función es derivable en un punto, uno requiere entonces poder utilizar la definición de derivada. Pero calcular la derivada vía definición es un poco complejo o tedioso si la función es muy compleja. Por lo tanto, uno requiere teoremas que nos ayuden a facilitar el trabajo. Entonces, primer teorema, que nos va a ayudar a determinar cómo calcular la derivada de suma de funciones, diferencia de funciones, productos y división de funciones. Entonces, si yo tengo dos funciones que son derivables y quiero definir la función h como la suma entre f y g, entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas. De manera análoga, si defino h como la diferencia entre f y g, entonces esta función es derivable y la derivada de f menos g es la derivada de f menos la derivada de g. Vamos ahora con el producto, pero primero veamos el producto de una escalada por una función. Si defino h de x como c por f de x, esta función va a ser derivable y la derivada de esta función va a ser c por la derivada de f. Ahora, si estoy multiplicando funciones f y g,
Entonces, esta función también es derivable y la derivada del producto entre f y g es la derivada de f por g sin derivar más f por la derivada de g. Si podemos construir el cociente entre f y g, ¿sí? Esto es siempre y cuando g de x sea distinto de 0, entonces esta función es derivable y la derivada de f sobre g es la derivada de f por g sin derivar menos f por la derivada de g partido por la función g al cuadrado. Ya teniendo entonces reglas para la suma, el producto y la división, ahora entonces uno requiere conocer las derivadas de algunas funciones elementales. Entonces, si tengo a y n constantes arbitrarias reales, entonces se puede establecer de la definición que la derivada de una constante es siempre cero, que la derivada del seno de a por x es a coseno de a por x, que la derivada de coseno de a por x es menos a seno de a por x, la derivada de una potencia, por ejemplo, x elevado a n, es n por x elevado a n menos 1. La derivada de la exponencial e elevado a por x es a por e elevado a por x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces, con estas reglas más el teorema anterior, ya podemos derivar un sinnúmero de funciones de variable real. Veamos un ejemplo. Considere f de x igual a x cuadrado menos 1 sobre 3x más 2. Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto 1, f de 1. Entonces, para poder entonces determinar la recta tangente a la gráfica de la función en el punto dado, uno requiere primero calcular la primera derivada de f. Entonces, si aplicamos la regla del cociente, tenemos que la derivada de f, que es la derivada de x cuadrado menos 1 partido por 3x más 2, es exactamente la derivada de x cuadrado menos 1 por 3x más 2 menos x cuadrado menos 1 por la derivada de 3x más 2 partido por 3x más 2 al cuadrado. Derivando obtenemos entonces 2x por 3x más 2 menos 3 por x cuadrado menos 1 partido por 3x más 2 al cuadrado. Si desarrollamos y reducimos términos semejantes, nos va a quedar entonces que la derivada es 3x cuadrado más 4x más 3 partido por 3x más 2 al cuadrado. Así, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto 1,1 se obtiene evaluando en la derivada por x igual 1, es decir, obtenemos 2 quintos, es decir, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto 1, f de 1 sería 2 quintos. Por otro lado, si calculamos f de 1 nos va a quedar entonces 1 al cuadrado menos 1 partido por 3 por 1 más 2, es decir, 0. Tenemos entonces la pendiente de la tangente, tenemos la imagen de x igual 1 que es 0. Podemos entonces aplicar nuestra formulita de recta tangente. Es decir, la recta tangente está dada por y igual a 2 quintos por x menos 1. Veamos ahora otro ejemplo. Determine la ecuación de recta tangente y normal en el punto 0,3 a la gráfica de la función f de x igual a 6x cubo más 8x elevado a 4 tercios más 3 por e elevado a x. Entonces tenemos que calcular la derivada de f, para lo cual entonces aplicamos las reglas de derivación. Nos va a quedar la derivada de 6x cubo más 8 por x elevado a 4 tercios más 3 por e elevado a x más 6x cubo más 8 por x elevado a 4 tercios más 3 por la derivada de e elevado a x. Entonces, derivando, si reducimos términos semejantes, obtenemos que la derivada sería, hasta el momento, e elevado a x por 18x cuadrado más 32 tercios de x elevado a 1 tercio más 6x cubo más 8 por x elevado a 4 tercios más 3. Entonces, evaluamos ahora en x igual 0 para poder determinar la pendiente de la recta tangente. Es decir, nos queda que la pendiente es igual a 3. Entonces, como ya tenemos el punto, tenemos el x que es 0, y que es 2 y tenemos la pendiente de la recta tangente, obtenemos entonces que
La recta tangente está dada por y igual a 3 por x menos 0 más 3. Es decir, la ecuación de la recta tangente es exactamente t dos puntos y igual a 3x más 3. Ahora calculemos la ecuación de la recta normal. Entonces, la recta normal va a estar dada por n dos puntos y igual a menos un tercio por x más 3. ¿Sí? Pueden hacer los ejercicios, ¿sí? Vean el paso a paso y ante cualquier duda o consulta me contactan a través de la plataforma. Hasta pronto y éxito.